Hoy vamos a adentrarnos en una historia increíble. Una que se esconde, literalmente, en el barro y la paja de un viejo muro. Es un relato que atraviesa el tiempo, que empieza con un hallazgo escalofriante y acaba en la calidez de una cocina muchas décadas después. Esta es la historia de la tapia. A ver, es una pregunta que no nos hacemos, ¿verdad? Pasamos por delante de muros viejos todos los días. Pero, ¿y si uno de ellos guardara una verdad terrible? Pues a veces resulta que las construcciones más humildes, esas que ni miramos, son las que custodian los secretos más oscuros. Bueno, pues vamos allá, vamos a meternos de lleno en el primer acto de esta historia, el momento exacto en el que una simple obra de reparación destapa algo que, la verdad, nunca debió ser encontrado. Todo esto arranca con algo de lo más normal y corriente. Don Pablo, el dueño de un solar, ve que su tapia, el muro que rodea la propiedad, está hecha un desastre, llena de grietas, a punto de caerse. Así que decide arreglarla, una tarea de mantenimiento, sin más. Lo que él no se imagina ni por asomo es que está a punto de abrir una ventana a un pasado del que nadie hablaba. Y ojo, para que nos hagamos una idea, una tapia no es un muro de ladrillos, ¿eh? Es una técnica de construcción súper antigua. Se hace con la propia tierra del lugar, arcilla, a veces paja o piedras. Todo bien prensado. Es, literalmente, un muro levantado con la historia de ese mismo terreno. Y aquí, en plena faena, es donde todo se para de golpe. Uno de los obreros, un hombre muy callado, de quien decían que era mudo, está picando una parte del muro y de repente, ¡zas! Al caer los trozos de tierra, entre el polvo, aparece algo blanco, redondeado. No, no es una piedra. Es un esqueleto, entero, pequeñito y con los restos de lo que parece un vestido de niña. Pero lo más impactante, lo que de verdad deja a todos helados, es lo que pasa justo después. El obrero, ese hombre del que nadie había oído una sola palabra, rompe su silencio, suelta un grito. ¡Ay, señor! Según don Paulo, fue la única vez en su vida que le escuchó hablar. Imaginen la fuerza de ese momento. Una sola exclamación que lo decía todo. El horror, la sorpresa, la pena. Vale, ya tenemos el hallazgo. El shock es total. Pero la decisión que se toma a continuación lo va a cambiar todo. Y va a condenar a este secreto a quedarse oculto durante muchísimo más tiempo. Claro, ahora don Pablo se ve en una encrucijada tremenda. ¿Qué hago? ¿Aviso a la Guardia Civil? Eso significa líos, preguntas, investigaciones, un follón que en su cabeza ya no le iba a servir de nada a la persona que estaba allí. Así que toma una decisión muy pesada. Que se vuelva a cerrar el muro. Y así con cada palada el esqueleto y su historia vuelven a la oscuridad. Y aquí es donde la historia pega un salto en el tiempo alucinante. A ver, el descubrimiento es en los años 40. Pasan casi 20 años hasta que don Pablo, carcomido por el secreto, se lo cuenta a un familiar. Y luego pasan casi 60 años más hasta que esa misma historia resurge en una charla de sobremesa. Un secreto que ha viajado a través de 3 generaciones. Y así nos movemos de aquel solar frío y polvoriento al calor de una cocina. Un lugar donde la memoria de varias personas se convierte en la única herramienta para resolver un crimen que el tiempo casi había borrado. Es una escena que casi podemos ver, ¿verdad? Una tarde de invierno, varias generaciones sentadas a la mesa. Alguien cuenta la historia del esqueleto en la tapia. Los más jóvenes escuchan con los ojos abiertos. Y los mayores empiezan a remover en sus recuerdos. Se convierte sin querer en una especie de investigación popular hecha de retazos de memoria. Y poco a poco las piezas empiezan a salir. Alguien dice, oye, ¿os acordáis de la viuda rica que vivía al lado? Otro añade, y su hijo, que iba siempre hecho un pincel. Y de repente, un recuerdo más turbio. Hubo un rumor de unas joyas robadas. Y entonces, la pieza clave. El recuerdo terrible de una niña, una criada, a la que castigaron por todo el pueblo, y a la que, justo después, nadie volvió a ver jamás. Y es en este punto donde todos esos hilos sueltos del pasado por fin se unen. De repente, el esqueleto anónimo empieza a tener un nombre, una cara y una historia terrible. Para entender lo que pasó, hay que entender el contraste tan brutal que había en esa casa. Por un lado, el hijo de la viuda, trajes de terciopelo, zapatos de charol relucientes. Por otro, Rita Ramona, la hija de la criada de confianza, ropas humildes, gastadas, con remiendos. Eran 2 mundos opuestos, viviendo bajo el mismo techo, separados por un abismo. El detonante de la tragedia es el robo, o la desaparición de unas joyas. La viuda, Teresa, que por lo visto era una mujer amargada y llena de ira, no se lo piensa 2 veces. No busca más. Centra toda su furia en la persona más débil de la casa, Rita Ramona, una cría de apenas 12 años. La niña llora, lo niega todo, pero de nada sirve. Para Teresa, sus lágrimas son la prueba de que es culpable. Y lo que viene a continuación es una barbaridad.
Una escalada de crueldad sistemática. Primero la acusa, sin una sola prueba. Segundo, organiza una humillación pública, ordena que la azoten por las calles del pueblo. Tercero, la abandona a su suerte, amarrada a un limonero en el solar, para que pase allí la noche. Y cuarto, el final. La niña muere, de frío, de miedo, de agotamiento. Y Teresa, con una frialdad que espanta, ordena que la entierren dentro de la tapia, para que nadie la encuentre, para borrarla del mapa. Parece que el misterio está resuelto, ¿no? Pero la historia no termina aquí, porque ahora se convierte en algo distinto. Se convierte en un eco, un fantasma que resuena en la memoria de todo un pueblo. Y como suele pasar, la verdad se empieza a mezclar con el mito. Para los más jóvenes o los más escépticos, la historia suena a exageración, a un cuento de viejos, pero para otros, para los pocos que aún recordaban a la pequeña Rita Ramona, el relato es como si se abriera una herida vieja, y la pena por aquella vida robada vuelve con una fuerza tremenda. Hay un momento en esa charla en la cocina que lo resume todo. Una de las vecinas más mayores, al oír toda la historia, estalla en un grito desgarrador. ¿Y quién va a llorar ahora a esa muerta? Su madre, que sí conoció a Rita, ya no vivía para llorarla. Es una pregunta que resuena, que duele. ¿Quién queda para recordar y llorar a los que hemos olvidado? Y este es el final, un final tan silencioso como desolador. En los papeles, en los archivos oficiales, la historia de Rita Ramona simplemente se detiene. Existe su partida de nacimiento, 20 de febrero de 1908, pero no hay certificado de defunción. No hay ningún papel que diga que murió, ni cómo, ni cuándo. Para el mundo oficial, Rita Ramona simplemente se evaporó. Su verdadera tumba, un muro de tierra, guardó el secreto durante casi un siglo. Y el registro civil, el registro solo guarda el eco de una vida que empezó, pero que sobre el papel nunca terminó.